¿Estás cansado de que cualquier persona o situación tenga el poder de sacarte de tu centro, de explotar por lo mínimo y luego arrepentirte? Hoy te voy a mostrar algo que pocos dominan: cómo alcanzar un nivel de control emocional tan sólido que nada ni nadie podrá volver a alterarte jamás. No es magia, es mente entrenada. Y si aplicas esto, no vas a reaccionar más por impulso, no vas a discutir por tonterías, no vas a permitir que las emociones de otros gobiernen tu paz, porque la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, está en no necesitar hacerlo. Haz esto y no volverás a perder la calma. No importa lo que pase, no importa quién lo cause, si te quedas hasta el final, entenderás por qué tu paz interior puede volverse impenetrable y cómo lograrlo empieza hoy. Estás listo para tomar el control total de ti mismo, porque si no lo haces tú, alguien más lo hará por ti. Antes de comenzar este video, escribe en los comentarios esta frase: hoy me mantengo en control, soy estoico. Hazlo con intención, como un sello de compromiso contigo mismo, porque cuando lo escribes, no solo lo declaras, lo siembras en tu mente, así reprogramas tu cerebro desde dentro y comienzas a entrenarte para no volver a perder la calma. Hazlo ahora, escríbelo con determinación. Número 1. La libertad emocional comienza con la conciencia de tus reacciones. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces reaccionas sin pensar? Alguien dice algo que no te gusta y de inmediato sientes rabia, frustración, tristeza o rechazo. Pero lo más poderoso que puedes entender hoy es que nadie tiene el control de tu mundo emocional, excepto tú. La mayoría de tus reacciones no son decisiones conscientes, son hábitos condicionados, son repeticiones automáticas que arrastras desde experiencias pasadas y que se han vuelto parte de tu forma de responder al mundo. Pero puedes romper ese patrón, y cuando lo haces, algo milagroso ocurre: recuperas tu libertad emocional. Imagina por un momento que estás frente a una situación que normalmente te alteraría. Tal vez una crítica, un comentario sarcástico o alguien que te ignora. En lugar de explotar, gritar o encerrarte emocionalmente, simplemente respiras. Observas lo que sientes sin convertirlo en una verdad absoluta. No lo reprimes, pero tampoco lo alimentas. Solo lo ves. Y en esa pausa, ya ganaste. Porque en esa pausa decidiste no ser esclavo de tus impulsos. Esa es la verdadera libertad. Ser libre emocionalmente no significa no sentir, significa sentir sin ser controlado. Es tener la capacidad de reconocer una emoción sin que esa emoción te domine. Es darte cuenta de que puedes responder con inteligencia en lugar de reaccionar con impulsividad. Y eso no solo cambia tu día, cambia tu vida. Lo más interesante es que todo este poder está ya dentro de ti, solo que lo has olvidado. Has vivido tanto tiempo reaccionando que creíste que esa era tu única opción. Pero la buena noticia es que cada vez que eliges no reaccionar, sino observar, estás reentrenando a tu mente. Estás enseñándole una nueva forma de estar presente, una nueva forma de ser. Y eso te transforma. Cuando la emoción venga, porque vendrá, no te identifiques con ella. No digas: estoy enojado. Di: estoy sintiendo enojo y eso está bien. Pero tú no eres el enojo, no eres la tristeza, no eres la rabia. Tú eres el observador que puede decidir qué hacer con esa emoción. Y cuando actúas desde esa conciencia, eres imparable. Una técnica muy poderosa para cultivar esta habilidad es la meditación. No necesitas hacerlo por horas. Basta con 5 minutos al día para entrenar tu mente a estar presente, a observar sin juzgar. También puedes practicar visualización. Imagina situaciones que normalmente te alteran, pero obsérvate respondiendo con calma, con paz, con control. Eso entrena tu sistema nervioso para actuar desde un lugar más elevado, y poco a poco, lo que antes te hacía perder el control dejará de afectarte. Según el estoicismo, lo que nos perturba no son las cosas que nos pasan, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Epicteto decía: no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Si cambias tu interpretación,
cambias tu emoción. Si aprendes a observar sin juicio, aprendes a vivir con paz. Así que la próxima vez que alguien te provoque, no respondas de inmediato. Respira, haz una pausa, siente lo que sientes sin actuar desde la emoción. Recuérdate que tienes el poder de elegir, porque esa es tu verdadera fuerza, la capacidad de decidir cómo quieres sentirte, sin importar lo que esté ocurriendo afuera. Y sí, al principio puede parecer difícil, pero cada vez que lo haces, cada vez que eliges conscientemente tu respuesta, te estás liberando. Te estás convirtiendo en una persona emocionalmente madura, centrada, fuerte. Alguien que no necesita gritar para defenderse ni hundirse cuando algo sale mal. Alguien que camina con equilibrio en medio del caos. Eso es maestría emocional, eso es poder interior. Y lo más increíble es que cuando llegas a ese punto, ya nadie tiene poder sobre ti. Porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sabiduría. Y ese es el momento en que todo cambia. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque tú ya no necesitas que lo sea para estar en paz. Número 2. Enojo bloquea la razón y puede generar arrepentimientos duraderos. ¿Alguna vez dijiste algo en un momento de enojo y luego te arrepentiste? ¿Has actuado de forma impulsiva solo para terminar lamentándolo horas, días o incluso años después? El enojo es una emoción traicionera, se siente poderosa, como si te diera permiso para hacer justicia con tus propias manos o decir todo lo que has estado guardando. Pero en realidad es una niebla mental, una cortina que bloquea la razón y nubla tu juicio justo en el momento en que más necesitas claridad. Cuando estás enojado, tu mente no está funcionando al 100%. No estás viendo la situación como realmente es, sino como te la pinta tu emoción distorsionada. En ese estado, cualquier cosa que digas puede convertirse en un arma, y cualquier decisión que tomes puede tener consecuencias que se escapan de tus manos. El problema es que, una vez que esa energía ha salido de ti, no puedes borrarla, no puedes deshacer lo que dijiste, ni borrar la forma en que hiciste sentir a alguien. Y por eso es tan vital aprender a pausar antes de actuar. El enojo te hace sentir con derecho a gritar, a herir, a vengarte, a descargar tu frustración. Pero ese derecho termina cobrándose muy caro, porque lo que digas en un minuto de rabia puede destruir una relación que te costó años construir. Puede hacerte perder una oportunidad, una amistad, el respeto de alguien o incluso tu propia dignidad. El precio del enojo mal gestionado es siempre más alto de lo que parece. Entonces, ¿qué puedes hacer? Lo primero es reconocer la emoción cuando aparece. En lugar de actuar automáticamente, hazte consciente de lo que estás sintiendo. Observa cómo tu cuerpo se tensa, cómo tu mente empieza a buscar razones para justificar tu enojo, cómo tus palabras internas se vuelven más agresivas. Esa es tu señal de alerta. Ahí es cuando debes detenerte. No tienes que resolver todo en ese instante. No tienes que responder el mensaje, contestar la llamada, decir lo que estás pensando. De hecho, lo más sabio que puedes hacer es callar, darte tiempo, respirar, alejarte si es necesario, porque cuando el enojo se disipa, tu visión se aclara. Y es desde esa claridad que puedes tomar decisiones más inteligentes, más justas y más alineadas con la persona que realmente quieres ser. Una de las claves más efectivas es repetir una verdad que debes tatuarte en el alma. Estoy enojado. Por lo tanto, mi mente no es confiable en este momento. Esa simple frase puede salvarte de muchas palabras que hieren y de muchos actos que luego te perseguirán. Recítala como un mantra cada vez que sientas que estás a punto de perder el control. Y recuerda que siempre es mejor decir algo tarde, con calma, que decirlo rápido y con furia. Desde el estoicismo, Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no parecerte a quien te hizo daño. ¿Qué significa eso? Que no necesitas rebajarte al nivel de la ira, que puedes elegir la grandeza, que tu verdadera fuerza está en la contención, no en la explosión,
que el dominio de ti mismo es 1000 veces más poderoso que cualquier grito. Y sí, al principio cuesta, porque el enojo te empuja a actuar, a soltar, a explotar. Pero cada vez que te detienes, estás entrenando tu mente, estás fortaleciendo tu carácter, estás recordándote a ti mismo que eres dueño de tu voluntad, que no estás a merced de tus emociones, que tú decides cuándo hablar, cómo actuar y desde qué estado lo haces. Con el tiempo notarás algo hermoso. Las cosas que antes te sacaban de quicio ya no tendrán el mismo poder. Ya no reaccionarás igual. Te volverás más ecuánime, más centrado, más dueño de tu paz. Y eso no significa que no sentirás enojo, significa que ya no te controlará, que tú lo controlarás a él. Y ahí, justo ahí, es cuando comienzas a vivir desde la verdadera libertad emocional. Número 3. El perdón y la paciencia son los únicos caminos para vencer el enojo. Hay emociones que parecen inevitables, como si fueran parte automática de nuestra respuesta humana. El enojo es una de ellas. Lo sientes crecer dentro de ti, como fuego que quiere consumirlo todo. Y sin darte cuenta, ya has dicho algo que no querías decir, ya has cerrado una puerta que no querías cerrar, ya has dejado una herida abierta en alguien y en ti también. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué pasaría si, en vez de reaccionar con ira, eligieras perdonar? Si, en lugar de pelear, decidieras esperar con paciencia? El enojo es una trampa disfrazada de fuerza. Te hace sentir que estás defendiendo tu valor, tu dignidad o tu verdad. Pero lo que realmente hace es drenar tu energía, contaminar tus relaciones y alejarte de la paz que tanto deseas. A diferencia del perdón, que libera. A diferencia de la paciencia, que construye. No hay victoria real que nazca del enojo, pero sí hay transformación profunda cuando aprendes a perdonar incluso lo que parecía imperdonable. Perdonar no significa justificar el daño. No significa hacerte el ciego ante la injusticia. Perdonar es soltar el veneno que te mantiene atado al pasado. Es liberarte a ti mismo de la carga de seguir reviviendo lo que te dolió. Es mirar hacia adelante sin que la rabia de ayer te pese en los hombros. Perdonar es un acto de poder interior. Es tu alma diciéndole al ego, yo elijo sanar antes que vengarme. Y luego está la paciencia, esa virtud que el mundo moderno ha despreciado porque todo lo quiere rápido, inmediato, urgente. Pero la paciencia es el lenguaje de los sabios, es la decisión diaria de mantener la calma cuando todo grita que reacciones. Es una forma de decirle a la vida, confío en tus tiempos, aunque no entienda tus procesos. Y créeme, cuando eliges la paciencia, lo que parecía inaguantable empieza a perder su fuerza sobre ti. Muchos de los enojos que llevas no tienen que ver con lo que te hicieron, sino con lo que esperabas. Con lo que creías que debía pasar, con lo que querías controlar. Pero cuando entiendes que no todo está en tus manos, que cada situación forma parte de un plan mayor, el enojo ya no tiene tanto sentido. La aceptación reemplaza la rabia. La comprensión reemplaza la reacción. Y empiezas a vivir más ligero. Desde el estoicismo, Epicteto decía, no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. Esa enseñanza resume todo. No es lo que sucede afuera lo que te hace enojar, es cómo lo interpretas, cómo lo procesas, qué significado eliges darle. Y por eso el perdón y la paciencia son caminos tan poderosos. Porque no cambian lo que pasó, pero sí cambian lo que tú decides hacer con ello. Al aplicar esta filosofía, no solo estás siendo más sabio, estás siendo más libre, porque no hay nada que pese más que una emoción no resuelta, un resentimiento escondido, una herida que decides no cerrar. Pero cada vez que eliges perdonar, estás soltando, estás diciendo, ya no quiero cargar con esto. Y cuando eliges esperar sin rabia, estás entrenando tu alma para fluir con el tiempo y no luchar contra él. Perdonar y ser paciente no te vuelve débil, te vuelve inmenso, porque solo alguien con dominio de sí mismo puede mirar al dolor y decir, aún así, elijo la paz. Esa es la verdadera fortaleza, no la que grita, no la que ataca, no la que se impone.
la fortaleza de quien decide no ser esclavo de lo que siente, sino maestro de lo que elige. Y cuando vives así, cuando entrenas tu mente para responder con comprensión en vez de reacción, todo empieza a transformarse, tus relaciones sanan, tus pensamientos se vuelven más claros, tu corazón se siente más liviano y sobre todo tu espíritu empieza a elevarse, porque perdonar no es solo un acto emocional, es un salto espiritual. Es volver al centro, es recordar que tú no viniste a este mundo a vivir en guerra, viniste a ser libre. Número 4. La expectativa fija en resultados inmediatos genera impaciencia y frustración. Cuando tu mente se obsesiona con el ahora, todo parece lento. Esperas resultados inmediatos, respuestas rápidas, soluciones al instante. Pero la vida no opera con tu reloj interno, tiene su propio ritmo, y mientras más te empeñes en acelerar lo que necesita tiempo, más frustración acumularás. Es como querer que una semilla florezca en un día. No porque la mires, más crecerá más rápido. No porque te impacientes, el proceso se acortará. Lo que estás construyendo con tu esfuerzo necesita tiempo. Y si no aprendes a respetar ese tiempo, vivirás en guerra con la realidad. La impaciencia es el arte de robarle belleza al proceso. Te hace creer que si no ves resultados, no hay avance. Te convence de que el progreso solo cuenta si es visible, cuando en realidad muchas de las transformaciones más profundas ocurren en silencio, en los días que parecen repetidos, en los esfuerzos que no aplaude nadie, en las decisiones pequeñas que vas sosteniendo con disciplina. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué te frustra tanto esperar? Porque tu mente fue programada para el placer inmediato, porque todo a tu alrededor te ofrece gratificación instantánea, un clic, un mensaje, una compra, una validación. Pero las cosas que realmente valen la pena, tu carácter, tu paz, tu fortaleza interior, no se construyen así, se construyen con paciencia, con la capacidad de avanzar sin necesidad de resultados inmediatos, con la fe de que, aunque no veas todo lo que esperas, estás en el camino correcto. Es ahí donde entra la verdadera sabiduría, cuando aprendes a disfrutar el proceso tanto como el resultado. Cuando dejas de vivir con la mirada fija en la meta y comienzas a valorar cada paso, no porque ya llegaste, sino porque estás avanzando, y eso en sí mismo ya es un logro. Cuando te impacientas, pierdes claridad. Tomas decisiones apresuradas, cambias de rumbo sin haber dado tiempo a que el anterior florezca, y ahí está el verdadero peligro, en abandonar lo correcto por lo inmediato, en renunciar a lo profundo por lo que da resultados rápidos. Pero lo rápido no siempre es lo correcto, y lo que tarda muchas veces es lo que más transforma. Desde el estoicismo, Marco Aurelio nos recuerda que la naturaleza nunca se apura, y sin embargo, todo se logra. Esa es la lección que necesitas hoy, fluir sin ansiedad, trabajar sin presión por resultados inmediatos, confiar en que el esfuerzo constante, aunque no se vea hoy, dará fruto, y si no lo da cuando esperabas, tal vez sea porque el momento no era el indicado, no porque fallaste. Aplicar esta filosofía a tu vida no significa que dejes de tener metas. Significa que aprendas a caminar hacia ellas sin exigirte ver el final desde el principio. Que valores tu disciplina diaria aunque no tenga aplausos. Que entiendas que cada vez que sostienes el esfuerzo, te estás entrenando para algo mayor que el resultado. Te estás convirtiendo en alguien capaz de soportar la espera sin perder la calma. La próxima vez que sientas frustración por no ver cambios inmediatos, detente, respira. Recuerda que todo lo que está vivo crece con tiempo, y tú no eres la excepción. Modifica ese pensamiento que dice, ya debería haber pasado por uno que diga, estoy creciendo, aunque no lo note aún. Esa es la semilla de la paciencia. Cuando aprendes a esperar sin rabia, sin quejarte, sin desmotivarte, empiezas a sentir una nueva forma de libertad. Ya no necesitas correr, ya no necesitas forzar, solo haces lo que debes hacer día a día con determinación y confianza, porque sabes que el que no renuncia siempre llega.
Y llegará. Lo que sea que estás construyendo, llegará. Pero no llegará antes y no llegará mejor, por el simple hecho de desesperarte. Así que hoy cambia el enfoque, trabaja con paciencia, camina con fe, y en vez de pedir resultados rápidos, pide fuerza para seguir aun cuando no los veas, porque quien persevera sin ansiedad no solo obtiene lo que quiere, se convierte en alguien irreconocible, fuerte, centrado, libre. Número 5. El enojo descontrolado causa más daño en ti que en otros. Cuando dejas que el enojo tome el control, el mayor perjudicado eres tú. Puede parecer que gritar, reaccionar o responder con dureza te da poder en el momento, pero en realidad estás cediendo el dominio de tu mente a una emoción que consume desde adentro. El enojo descontrolado es como beber veneno esperando que el otro sufra. Lo más trágico es que el daño real no lo ves en el instante, lo ves después, en los vínculos rotos, en las palabras que ya no puedes retirar, en la culpa silenciosa que queda cuando todo se enfría. Muchas veces, quien te provocó sigue su vida. Quizá ni siquiera entendió cuánto te hirió. Pero tú, en cambio, te quedas atrapado en ese estado emocional por horas o incluso días. Tu cuerpo lo siente, tu mente lo repite, tu energía se desgasta y sin darte cuenta, ese momento de ira se convierte en una carga que llevas contigo a donde vayas. No solo te daña, sino que termina saboteando tu claridad, tu autoestima y tus relaciones más valiosas. El problema no es sentir enojo, es natural. El problema es no tener herramientas para controlarlo. Y el verdadero reto es detenerte justo en el instante en que más quieres estallar, porque en ese segundo puedes marcar una diferencia radical entre mantener la paz o sembrar el caos. Piensa en todas las veces que te arrepentiste de haber dicho algo cuando estabas enojado. ¿Valió la pena? ¿Solucionó el problema? ¿O lo empeoró? Una de las formas más poderosas de evitar esa reacción impulsiva es implementar una técnica de pausa. Una tan simple como colocar tu dedo índice sobre la palma de la otra mano y presionar suavemente. Eso activa tu atención, rompe el patrón automático de reacción y te recuerda que puedes decidir. También puedes optar por quedarte en silencio 10 segundos, respirar profundo, alejarte de la situación. Todo eso es más fuerte que estallar, porque fuerza no es gritar, fuerza es contenerte cuando más quieres explotar. Recuerda esto, nadie te hace enojar. Eres tú quien desde tus heridas interpreta lo que los demás dicen o hacen, y desde ahí reacciona. Pero si decides hacer consciente ese proceso, puedes intervenirlo, puedes redirigirlo, puedes convertirte en el tipo de persona que, aun sintiendo furia, actúa con sabiduría, porque cuando controlas tu reacción, controlas tu poder. Desde la visión del estoicismo, Séneca decía, la ira es un fuego que se aviva con la reacción, no respondas y se extinguirá por sí misma. Esta filosofía no niega tus emociones, pero sí te enseña a gobernarlas, porque tú no viniste a este mundo a ser esclavo de tus impulsos. Viniste a superarte, y eso empieza por dominar aquello que más fácil se descontrola, tu enojo. Aplica esto en tu vida diaria. Cuando alguien te irrite, no te concentres en lo que esa persona merece. Concéntrate en quién tú decides ser. Ese es el verdadero estándar. Y si logras mantenerte sereno, incluso cuando todo en ti grita por reaccionar, habrás ganado algo que pocos tienen, el dominio sobre ti mismo. Eso es más valioso que cualquier victoria en una discusión. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que cuanto más practicas ese control, más se debilita el patrón de reacción automática. Tu cuerpo empieza a acostumbrarse a la calma, tu mente deja de buscar pelea, y tu energía se enfoca en construir en lugar de destruir. Las personas a tu alrededor lo notan. Las relaciones mejoran y tú comienzas a sentirte más fuerte, más liviano, más dueño de ti mismo. Así que la próxima vez que el enojo te tome por sorpresa, respira, detente, toca la palma de tu mano si hace falta, pero no reacciones sin pensar.
porque ese simple acto puede ahorrarte horas de culpa, años de distanciamiento y el desgaste emocional que no mereces. Nadie merece tener ese poder sobre ti, solo tú decides. Y si eliges la paz, verás cómo todo empieza a cambiar, dentro de ti y fuera también. Número 6. Pensar en positivo hace que el enojo sea menos fuerte. Cuando el enojo toca tu puerta, no lo alimentes con pensamientos que lo hagan crecer. Haz exactamente lo contrario, siembra pensamientos positivos. Tal vez suene difícil, especialmente en medio de una situación tensa, pero es ahí cuando más lo necesitas. No porque vayas a ignorar lo que sucede, sino porque quieres responder desde un lugar más sabio, más consciente, más alineado con quien estás decidiendo ser. Cada vez que te enojas, tu mente tiende a repetir pensamientos como «no es justo», «siempre me pasa esto», «no voy a dejar que me vean la cara». Y mientras esos pensamientos giran sin control, tu cuerpo se tensa, tu respiración se acelera, tus palabras se vuelven más filosas y tu capacidad para pensar con claridad se nubla. Pero si interrumpes ese ciclo con afirmaciones positivas como «esto pasará», «puedo elegir mi respuesta», «nada ni nadie vale más que mi paz», le das un respiro a tu mente y a tu corazón. La práctica diaria de pensamientos positivos no es ingenuidad. Es una estrategia mental para entrenar tu sistema emocional. Es como preparar un escudo para cuando llegue la tormenta, porque cuando el hábito de pensar bien ya está instalado, incluso en momentos de tensión te será más fácil encontrar una salida inteligente, una reacción mesurada, una respuesta constructiva. La clave está en recordar que no se trata de forzarte a sonreír o negar lo que ocurre. Se trata de reconocer el enojo y decidir conscientemente no permitir que tome el control. Imagina que alguien te ofende. Puedes pensar, «qué injusto, no se lo permitiré». O puedes pensar, «esta persona está lidiando con sus propios vacíos. No me lo tomaré personal. Yo elijo la paz». El primer pensamiento enciende el fuego. El segundo lo disuelve. Y la elección siempre es tuya. Haz de las afirmaciones positivas una herramienta concreta. Escribe algunas que te sirvan, que conecten contigo. Léelas cada mañana. Repite una cuando te sientas alterado. Visualiza el resultado de responder con calma y perspectiva, porque el enojo no arregla nada, pero sí puede destruir mucho. Mientras que una mente entrenada para ver más allá del momento, logra mantener la serenidad incluso en el caos. Desde la perspectiva del estoicismo, Epicteto decía, «No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede». Eso lo cambia todo. No puedes controlar el tráfico, los gritos, las palabras hirientes, los problemas inesperados. Pero sí puedes elegir el significado que le das a eso, y si tu pensamiento tiene una base positiva, firme y consciente, tu respuesta emocional será mucho más equilibrada. Algunas personas viven atrapadas en su propio diálogo interno tóxico. Se repiten a sí mismas que no tienen paciencia, que todo les molesta, que están hartas, y esa repetición crea una identidad emocional basada en el enojo. Si tú cambias ese diálogo por otro que afirme, tengo dominio propio, nada externo me define, elijo actuar con sabiduría, estarás creando una identidad emocional mucho más fuerte, más resiliente, más alineada con la paz. A veces basta con cerrar los ojos por 5 segundos, respirar profundo y recordarte lo que estás construyendo. Tal vez no sea fácil en un principio, pero si lo practicas con constancia, tu mente se volverá tu aliada y dejarás de ser víctima de tus reacciones. El resultado de todo esto es simple pero poderoso. Más calma, más claridad, menos conflictos, menos arrepentimientos. Una vida vivida desde la conciencia y no desde el impulso. Porque el enojo te hace actuar como quien no eres, pero el pensamiento positivo, entrenado y aplicado, te devuelve a tu centro, y desde ahí todo se ve con más luz. Número 7. Compartir lo que sientes con alguien de confianza ayuda a soltar la rabia.
A veces, lo que necesitas no es contener todo, sino soltarlo. Y no me refiero a explotar, gritar o actuar impulsivamente, sino a hablar con alguien que realmente te escuche. Alguien que no te juzgue, que no intente solucionarte la vida, sino que simplemente esté ahí, presente, dispuesto a entender. Porque cuando el enojo se acumula sin salida, se convierte en una presión silenciosa que termina dañándote por dentro. Pero cuando lo expresas con calma y confianza, algo se libera. Te aligeras, respiras, recuperas el equilibrio. Tal vez sientas que no necesitas contarle a nadie lo que te pasa. Tal vez creas que puedes con todo. Pero guardar enojo es como retener fuego entre tus manos. Tarde o temprano quema. No estás solo y no tienes que resolverlo todo por tu cuenta. Cuando compartes lo que sientes con alguien de confianza, no solo te desahogas, ordenas tus pensamientos, encuentras claridad y muchas veces descubres soluciones que en tu mente encerrada por la emoción no habías visto. Elige bien a quién le hablas. No todo el mundo sabrá recibir tus palabras. Busca personas que realmente se preocupen por ti, que no se burlen ni minimicen lo que sientes, que no te interrumpan con juicios o comparaciones. A veces, una sola conversación puede evitar una explosión emocional, una palabra hiriente o una decisión de la que podrías arrepentirte. Y si no tienes a alguien así en este momento, escríbelo. Habla contigo mismo en voz alta, grábate. Escribe en un cuaderno como si se lo contaras a tu mejor amigo. El acto de poner palabras a lo que sientes ya es en sí una forma de liberar la carga. No subestimes el poder de verbalizar lo que te duele. El enojo suele intensificarse cuando se acumula en silencio. Cuando no lo expresas, lo reprimes. Y cuando lo reprimes, se convierte en frustración, irritabilidad e incluso tristeza profunda. Pero cuando lo llevas a la luz, cuando lo nombras, cuando lo pones sobre la mesa sin vergüenza ni culpa, comienzas a sanar. Desde el estoicismo, la idea no es reprimir emociones, sino comprenderlas y guiarlas. Séneca decía que el sabio no es el que nunca se enoja, sino el que sabe qué hacer con su enojo. Y a veces, saber qué hacer con él significa hablarlo con alguien que te ayude a ver con más claridad. Porque el simple hecho de sentirte escuchado puede desactivar la tormenta interior que estabas a punto de desatar. Hablar también es prevenir. Muchas personas explotan porque nunca dijeron lo que sentían en los pequeños momentos. Dejaron pasar comentarios, aceptaron cosas que les dolían y cuando el vaso se llenó ya era demasiado tarde. No esperes llegar al límite para buscar apoyo. Sé proactivo con tu salud emocional. Cuida tu equilibrio antes de perderlo. Y cuando alguien confíe en ti para hablar de su enojo, sé también ese refugio. Escucha con el corazón. No minimices, no interrumpas. Sé el espacio seguro que todos necesitamos a veces. Porque hoy tú hablas, pero mañana tal vez alguien necesite escucharte a ti. Y en esa red invisible de apoyo mutuo, encontramos la fuerza para no quebrarnos. Hablar con alguien no es debilidad, es sabiduría emocional. Es reconocer que somos humanos, que sentimos, que a veces nos desbordamos, pero que también tenemos herramientas para regresar a la calma. La soledad elegida es poderosa, pero el aislamiento emocional impuesto puede ser destructivo. Así que si hoy estás enojado, frustrado o a punto de explotar, no te lo guardes. Busca ese amigo, ese familiar, ese mentor o simplemente escribe, graba, expresa. Lo importante es que no lo dejes en silencio dentro de ti, porque cuando hablas, el enojo pierde fuerza y cuando te sientes comprendido, recuperas la paz. Número 8. El ego y el exceso de confianza pueden causar ira y sufrimiento. Cuando sientas que algo no está saliendo como esperabas y la frustración comienza a escalar en forma de enojo, detente por un momento y pregúntate, ¿de dónde viene esta reacción? Muchas veces no es la situación lo que realmente nos enoja, sino lo que esperábamos de ella. El ego se disfraza de exigencia, de merecimiento, de expectativas infladas. Y cuando la vida no responde como creímos que lo haría,
Surge el resentimiento, la ira, el descontento. Es como si el mundo nos estuviera fallando, cuando en realidad lo que nos falló fue la ilusión que construimos. El ego no siempre grita ni se impone con soberbia visible. A veces actúa en silencio con frases internas como «Esto no debería pasarme a mí, no me merezco esto, ellos deberían reconocerme, ¿cómo se atreven a tratarme así?». Y sin darnos cuenta, le estamos cediendo el control a una parte de nosotros que no busca entender, sino dominar. Una parte que mide su valía en función de la validación externa, de lo que recibe, de lo que logra, y que estalla cuando no obtiene lo que cree justo. Este exceso de confianza disfrazada de autoestima puede ser engañoso, porque cuando viene del ego no es auténtica seguridad. Es una imagen inflada, frágil, que se quiebra ante la primera decepción. Y en ese quiebre lo más fácil es culpar a otros, arremeter contra las circunstancias y reaccionar con enojo. Pero lo más sabio es mirar hacia adentro. Por eso, en lugar de seguir alimentando el enojo con pensamientos como «esto no es justo» o «yo debería estar más adelante», empieza a cultivar la humildad. La humildad no es resignación, es comprensión, es aceptar que no lo sabes todo, que no controlas todo, que no estás por encima de nadie, es ajustar tus expectativas a la realidad, no como derrota, sino como madurez. Es dejar de esperar que el mundo se acomode a tus deseos y empezar a trabajar con lo que realmente tienes frente a ti. Practicar el autoanálisis es fundamental. Cada vez que una situación te saque de tu centro, en vez de reaccionar, reflexiona. ¿Qué parte de mi ego está herida aquí? ¿Qué expectativa tenía que no se cumplió? ¿Estoy buscando reconocimiento, validación, poder o control? Estas preguntas no son cómodas, pero son profundamente liberadoras, porque cuando identificas que el problema no está afuera, sino en una creencia interna, puedes desactivarla. Desde el estoicismo, se enseña que uno no debe depender de los acontecimientos externos para estar en paz. Epicteto decía que no nos afectan las cosas en sí mismas, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y muchas veces esa interpretación está contaminada por el ego. Por eso, cuanto más practicamos la humildad, la aceptación y la autodisciplina, menos espacio le damos al enojo, porque no necesitamos demostrar nada, no necesitamos ganar cada argumento, no necesitamos que todo sea perfecto para mantener la serenidad. El resultado de este trabajo interior es la armonía. Cuando bajas las exigencias del ego, el enojo pierde poder. Lo que antes te hubiera provocado una reacción impulsiva, ahora simplemente lo observas y puedes responder con calma. Puedes dejar pasar, puedes priorizar tu paz sobre tu orgullo, y eso no te hace débil, te hace inmensamente fuerte. Así que la próxima vez que sientas que estás a punto de explotar, pregúntate con honestidad: ¿esto me molesta porque está mal o porque hiere mi imagen de lo que yo creía merecer? Esa pregunta sola puede detener una reacción destructiva. Puede darte espacio para elegir una respuesta diferente. Una que no venga del ego, sino de tu esencia más sabia y tranquila. Porque el verdadero poder no está en imponer tu voluntad, sino en controlar tu reacción. Y eso solo se logra cuando dejas de vivir desde el «yo merezco más» y empiezas a vivir desde el «¿qué puedo aprender de esto?». Esa transformación te hará invulnerable al ego, inmune al enojo y dueño de tu equilibrio interior. Número 9. Retrasa tu respuesta emocional para favorecer una reacción consciente. Cuando la emoción te invade y estás a punto de reaccionar, lo más sabio que puedes hacer no es responder, sino detenerte, sí, detenerte. Porque en esos primeros segundos en que el enojo te sacude, tu mente no está pensando con claridad. Está operando desde la urgencia, desde el instinto, desde la herida. Y si hablas o actúas en ese estado, es casi seguro que te arrepentirás después. La clave no está en reprimir lo que sientes, sino en retrasar tu respuesta lo suficiente para que sea tu sabiduría la que hable, no tu impulso.
El cerebro humano funciona con dos sistemas principales, uno rápido y emocional y otro lento y racional. El primero es como un disparo automático, sin filtro. El segundo es reflexivo, inteligente, estratégico. Pero para que ese segundo sistema pueda entrar en acción, necesita tiempo. Solo unos segundos, 15, 20 más como mucho. Esa pequeña pausa puede ser la diferencia entre destruir un vínculo o fortalecerlo, entre empeorar un conflicto o resolverlo con madurez, entre gritar o hablar con firmeza y calma. Por eso, cada vez que sientas que el enojo empieza a subir como una ola, concédete un espacio, respira, cuenta mentalmente, observa lo que sientes sin actuar, deja que esa ola se eleve y, luego, pase. No te conviertas en el esclavo de esa emoción, porque si reaccionas en caliente, no serás tú quien habla, será tu ego herido, tu frustración o tu dolor. Pero si das ese paso atrás, ese pequeño lapso de tiempo, entonces recuperarás el control. Y desde ahí puedes elegir cómo responder. Muchos creen que responder rápido es una muestra de carácter. Pero en realidad, el verdadero carácter está en poder elegir tu respuesta, en tener la templanza para frenar, pensar y hablar solo cuando tu mente esté clara. Eso no es debilidad, es dominio interior, es sabiduría aplicada en tiempo real y es una práctica. Nadie lo logra de la noche a la mañana, pero cada vez que lo haces, te entrenas. Te fortaleces, te vuelves menos reactivo y más consciente. La vida está llena de provocaciones, palabras que te pinchan, miradas que te retan, actitudes que te irritan, pero tú decides si cada provocación te convierte en una mecha corta o en un muro firme que no reacciona ante cualquier viento. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de gobernarlo, de elegir cuándo hablar, cómo hablar y si realmente vale la pena hablar. Desde el estoicismo, Marco Aurelio nos recuerda que el que se enoja por las cosas que le pasan, olvida que le pasan por naturaleza. Es decir, no podemos evitar que los desafíos aparezcan, pero sí podemos elegir cómo reaccionar. Y esa elección es nuestro mayor poder. Retrasar tu reacción no es postergar tu verdad, es prepararte para decirla con sabiduría, sin destruir en el proceso. Una buena práctica estoica es preguntarte, ¿esto merece una respuesta ahora? ¿O puedo esperar hasta estar calmado? Porque si lo que tienes que decir es realmente importante, seguirá siéndolo después de unos minutos. Pero si pierde importancia cuando te calmas, entonces no era tan importante. Esa es una señal poderosa. Y muchas veces, al esperar, nos damos cuenta de que lo que parecía una gran ofensa era simplemente un malentendido, una mala interpretación o una reacción exagerada de nuestra parte. Con el tiempo, esta pausa se convierte en un hábito, y lo que antes te hacía explotar, ahora solo lo observas, lo entiendes, y decides si vale la pena responder o simplemente seguir adelante. Esa es la verdadera fortaleza, no en gritar más alto, sino en tener tanto dominio de ti mismo que ninguna emoción pueda arrastrarte fuera de tu centro. Practícalo hoy mismo. La próxima vez que algo te irrite, no respondas de inmediato. Haz esa pausa, respira, observa y luego elige. Esa elección consciente te dará paz, te ahorrará conflictos y te convertirá en alguien que no solo se controla, sino que inspira con su equilibrio. Número 10. Oír música o ver algo que te haga reír puede mejorar tu ánimo. Cuando sientas que la rabia está por apoderarse de ti, cambia el canal, literalmente. Detente un momento y busca una melodía que te guste, una canción que te transporte, que te recuerde una sensación buena, un lugar seguro, una emoción cálida. O tal vez abre ese video que siempre te hace reír, ese clip tonto que por más que hayas visto 1000 veces te arranca una sonrisa. Parece simple, hasta superficial, pero funciona, porque tu mente y tu cuerpo están más conectados de lo que crees. Y muchas veces no necesitas resolverlo todo en ese momento, solo necesitas salir del estado mental en el que estás atrapado. El enojo es una emoción legítima, sí, pero no necesitas quedarte a vivir en ella, puedes moverte.
Puedes modificar tu frecuencia emocional con una acción consciente y pocas cosas lo logran tan rápido como la música o la risa. Es como abrir una ventana en una habitación cargada de humo. Entra el aire, entra la luz y de pronto lo que parecía tan abrumador ya no se siente tan pesado. Usa esta estrategia con intención. No como una evasión, sino como una pausa, un pequeño desvío emocional para no caer por completo en el espiral del enojo. Porque si sigues alimentando pensamientos de rabia, si te aferras a lo que te ofendió, si repites la historia en tu cabeza una y otra vez, solo vas a aumentar la intensidad del malestar. Pero si eliges interrumpir ese ciclo con algo que te haga bien, ya estás ganando terreno emocional. No tienes que esperar sentirte bien para poner música alegre. No tienes que estar feliz para ver algo gracioso. De hecho, muchas veces lo necesitas precisamente cuando menos ganas tienes. Es en esos momentos cuando más poder tiene el acto de redirigir tu atención. Al principio puede parecer forzado, incluso ridículo, pero si lo haces con consistencia, tu mente empezará a asociarlo como una salida, como una válvula que libera presión. Y no estamos hablando de ignorar lo que te molesta. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de evitar que el enojo te controle, de recuperar el equilibrio antes de hablar, antes de actuar, antes de hacer algo de lo que luego podrías arrepentirte. Una mente alterada no toma buenas decisiones, pero una mente que ha sido suavizada por una canción o una carcajada empieza a ver las cosas con más perspectiva. Desde el estoicismo, esta práctica encaja perfectamente. Los sabios estoicos hablaban del dominio sobre uno mismo, de la capacidad de elegir cómo responder ante las emociones perturbadoras. Y aunque en su época no existía Spotify ni TikTok, ellos entendían que el alma necesitaba ejercicios que la ayudaran a mantenerse firme, serena y centrada. Cambiar de estímulo, elegir lo que alimenta el alma y evita que se desborde, es también una forma de práctica estoica. Tú decides con qué alimentar tu mente. Si sabes que el enojo está creciendo, no lo riegues con más pensamientos negativos, con discusiones internas, con escenas mentales que solo te hacen sentir peor. Riégalo con armonía, distráelo con alegría, transfórmalo con algo tan cotidiano como una canción o una risa. Hazlo hoy. No esperes a que estés en tu peor momento para probarlo. Crea una lista de canciones que sabes que te elevan. Guarda algunos videos que te hagan reír sin importar lo mal que estés. Tenlos listos, porque cuando el enojo aparezca, no tendrás tiempo de pensar qué hacer, solo tendrás tiempo de actuar, y si ya tienes a mano esa herramienta emocional, la usarás, y te salvará de muchas palabras, de muchas decisiones impulsivas, de mucho daño innecesario, así que no subestimes lo pequeño. A veces, un minuto de música puede evitar una hora de discusión. A veces, una risa puede cortar una cadena de pensamientos tóxicos. Y lo más importante, cada vez que eliges no reaccionar con ira, sino con consciencia, estás construyendo una versión más libre y más fuerte de ti mismo. Número 11. Es sabio olvidar las ofensas para avanzar en la vida. Cuando alguien te ofende, tú decides si cargar con esa ofensa o dejarla pasar. Es así de simple, aunque no siempre fácil. Pero la verdad es que nadie puede hacerte daño permanente sin tu consentimiento mental. El problema no está en lo que te dijeron, sino en lo que tú repites en tu cabeza una y otra vez. Aferrarte al dolor, al rencor o al orgullo herido es como beber veneno cada día esperando que el otro sufra. No tiene sentido. Y sin embargo, muchos viven así, atrapados en lo que alguien les hizo, lo que alguien no dijo, lo que no recibieron, y se convierten en prisioneros del pasado. Es sabio olvidar las ofensas no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Porque cada vez que recuerdas lo que te hicieron, tú vuelves a revivirlo. El otro quizá ya ni lo recuerda, quizá ni lo pensó tanto, pero tú lo arrastras como una cadena invisible. Y eso, con el tiempo, te quita fuerza, te llena de pensamientos oscuros, te impide ver con claridad. ¿De verdad quieres vivir así?
¿De verdad vale la pena darle tanto poder a alguien que te hirió? Hay una antigua historia que lo resume perfectamente. Un hombre insultó a Buda con dureza, lo provocó, lo humilló, buscó sacarlo de su centro. Pero Buda lo miró con calma y le dijo: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece ese regalo? El hombre respondió: pues a quien lo ofreció. Y Buda dijo: entonces, si yo no acepto tu ofensa, sigue siendo tuya. Esa es la esencia del verdadero dominio. No dejar que las palabras ajenas definan tu estado interior. Olvidar una ofensa no es negar lo que pasó, es elegir no cargar con eso. Es decir, sí, me dolió, pero ya no quiero que eso siga marcando mi presente. No necesitas venganza, no necesitas demostrar nada. Lo único que necesitas es soltar. Y no por el otro, sino por ti, porque cuando sueltas te liberas, y en esa libertad está tu fuerza. Puedes practicar esto cada vez que alguien te provoque. No reacciones, respira. Y di mentalmente: no voy a quedarme con esto. Tal vez necesites repetirlo varias veces, tal vez al principio no lo logres del todo, pero con el tiempo te darás cuenta de que lo que antes te perturbaba ya no tiene poder sobre ti, porque tú has decidido dejarlo atrás, porque tu paz es más importante que tu orgullo. El estoicismo enseña que no tenemos control sobre lo que los demás hacen o dicen, pero sí sobre cómo respondemos. Epicteto decía: no nos afectan las cosas, sino lo que pensamos sobre ellas. Si tú decides pensar que esa ofensa no define tu valor, entonces no tendrá fuerza sobre ti. Si tú decides que tu energía es más valiosa que una discusión, entonces habrás ganado sin pelear. En un mundo donde todos quieren tener la última palabra, el verdadero sabio es quien elige el silencio. No por debilidad, sino por sabiduría, porque sabe que responder a una ofensa solo te hunde más en el conflicto, mientras que ignorarla te eleva y te entrena en la virtud más poderosa, el dominio propio. Recuerda esto: no puedes avanzar con una mochila llena de rencores. Tienes que dejar cosas atrás para caminar ligero. Tienes que vaciarte del pasado para llenarte de presente. Y eso comienza cuando decides olvidar, no por olvido mental, sino por limpieza emocional, por salud espiritual. La próxima vez que alguien te hiera, no busques tener razón, busca tener paz. No te enfoques en la herida, enfócate en la lección y suelta. Porque nada ni nadie vale más que tu bienestar. El mundo necesita menos personas que reaccionan y más personas que trascienden. Y tú puedes ser una de ellas. Solo tienes que recordar que el perdón no es un regalo al otro. Es un regalo que te haces a ti mismo para poder seguir avanzando sin peso y con total libertad. Número 12. Hacer ejercicio te ayuda a calmar la ira. Cuando sientas que el enojo te está consumiendo por dentro, mueve el cuerpo. Así de simple. Tu mente puede estar gritando, tu pecho apretado, tus pensamientos corriendo sin control. Pero si en ese momento decides levantarte y caminar, hacer sentadillas, correr o simplemente estirarte profundamente, estarás enviando una señal clara al cerebro: estoy tomando el control. El enojo, como muchas otras emociones intensas, no es solo mental, es físico. Se siente en los músculos, en la respiración, en la mandíbula apretada, en el puño cerrado, en el ritmo acelerado del corazón. Es energía contenida buscando una vía de escape. Y cuando no le das esa salida a través de algo constructivo, termina saliendo en forma de palabras destructivas, decisiones impulsivas o silencios que enfrían relaciones. Por eso, si quieres realmente reducir el enojo en tu vida, no empieces únicamente por tus pensamientos, empieza por tu cuerpo. Haz del ejercicio una práctica constante, no solo para verte bien, sino para estar bien. Porque cada vez que mueves tu cuerpo, cada vez que activas tu sistema cardiovascular, estás produciendo endorfinas. Y esas sustancias no solo te hacen sentir mejor, limpian el estrés acumulado, calman el sistema nervioso y te devuelven a tu centro. Piensa en esas veces que has salido a caminar sin rumbo, simplemente para despejarte.
o cuando terminas una rutina de ejercicios y sientes que el peso mental disminuye. No es casualidad, es fisiología pura. Estás recableando tu estado emocional a través del movimiento. Estás transformando enojo en energía útil. Estás liberando lo que tu mente, por sí sola, no puede soltar. La clave está en encontrar una actividad física que realmente disfrutes. No se trata de hacer lo que todos hacen, se trata de encontrar lo que a ti te funciona. Puede ser correr, bailar, levantar pesas, practicar yoga, boxear o incluso nadar. Lo importante es que lo conviertas en una rutina, que tu cuerpo sepa que al moverse puede sanar, que no necesitas explotar con nadie, solo necesitas moverte contigo mismo y no esperes a estar enojado para hacerlo. Hazlo preventivamente. Hazlo cada día, aunque sea unos minutos. Porque cuando tu cuerpo ya está entrenado, es menos probable que el enojo se apodere de ti con facilidad. Tu sistema será más resiliente, tu mente estará más clara y los estímulos externos no encontrarán un terreno fértil donde sembrar caos. Desde la filosofía estoica, el ejercicio físico también era visto como parte del dominio propio, no por estética sino por carácter. Los estoicos comprendían que un cuerpo entrenado era un cuerpo obediente, y un cuerpo obediente es un aliado de la mente, no un saboteador. Porque si no puedes dominar tu cuerpo, difícilmente podrás dominar tus reacciones. Entonces, si hoy estás luchando con el enojo, no te limites a pensar diferente. Empieza a actuar diferente. Haz del ejercicio una medicina emocional. Cuando algo te irrite, sal a caminar. Cuando algo te hiera, ve al parque. Cuando sientas que vas a explotar, ponte a saltar, a hacer flexiones, a respirar moviéndote. No necesitas nada más que tu decisión. Y verás cómo con el tiempo tu umbral de tolerancia aumentará. Las cosas que antes te hacían perder el control ya no lo lograrán, porque tú estarás más en paz, más ligero, más enraizado. Estarás creando una nueva versión de ti mismo, una que no reacciona por impulso, sino que elige desde el equilibrio. Esa versión no se construye con fuerza de voluntad solamente, se construye también con movimiento constante, con sudor, con disciplina corporal. Muévete, libera, entrena y permite que tu cuerpo se convierta en el aliado que tu mente necesita para mantenerse en calma. Porque cuando activas tu cuerpo, desactivas el caos y en ese espacio nace la paz interior. Número 13. Para controlar el enojo, primero analiza si realmente vale la pena enojarse. Antes de permitirte estallar o levantar la voz, hazte una sola pregunta. ¿Realmente vale la pena enojarse por esto? Te sorprendería cuántas veces la respuesta honesta es un rotundo no. Pero muchas personas viven atrapadas en el hábito de reaccionar automáticamente, sin filtrar, sin analizar, sin medir consecuencias. Se enojan por pequeñas cosas, por malentendidos, por palabras que podrían interpretarse de 1000 formas distintas y arruinan momentos, relaciones e incluso su salud emocional. Todo por no detenerse a pensar un segundo antes de actuar. El enojo es un fuego rápido. Si no lo apagas al primer chispazo, consume todo a su paso. ¿Cuántas veces has dicho algo en un arranque que después lamentaste profundamente? ¿Cuántas veces has visto cómo un problema pequeño se vuelve inmanejable simplemente porque no supiste controlarte en el momento? Y lo más grave, muchas veces ese enojo no resuelve nada, no cambia a la otra persona, no mejora la situación. Solo deja desgaste, tensión y heridas. Antes de responder con rabia, analiza. Pregúntate, ¿esto merece mi energía? ¿Vale la pena enredarme emocionalmente por esto? ¿Lo que voy a decir va a construir o a destruir? Es un hábito simple pero transformador. Cuando aprendes a hacer una pausa antes de reaccionar, todo cambia. Puedes ver con claridad lo que antes parecía urgente. Puedes elegir las palabras con conciencia. Puedes comunicarte sin herir. Piensa en la diferencia entre hablar con rabia y hablar con calma. La rabia levanta muros. La calma
abre puertas. Cuando reaccionas con enojo, la otra persona automáticamente se pone a la defensiva. No escucha tu mensaje, solo siente tu ataque. Pero si hablas con serenidad, con firmeza y respeto, tu mensaje llega más claro y tiene muchas más probabilidades de ser comprendido y respetado. Esto no significa reprimir tus emociones, significa aprender a canalizarlas de forma sabia. Puedes decir lo que sientes, pero no desde el descontrol. Puedes defender tus límites, pero sin perder la compostura. Porque cuando tú te desbordas, pierdes autoridad, y cuando hablas desde la serenidad, tu presencia tiene peso. Si quieres relaciones sanas, empieza por dominar tus impulsos. Si quieres resolver conflictos con madurez, abandona el orgullo. Y si quieres vivir con menos estrés emocional, empieza a filtrar tus reacciones. No todo merece una respuesta, no todo debe tomarse como un ataque. Muchas veces las cosas no son personales. Muchas veces la persona que te habla mal está peleando consigo misma, no contigo. No te conviertas en su reflejo, sé su contraste. El estoicismo enseña que no somos responsables de lo que otros hacen, pero sí de cómo decidimos reaccionar. Marco Aurelio decía: el mejor modo de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Si alguien actúa con rabia, tú actúas con mesura. Si alguien lanza fuego, tú no lo alimentes con tu combustible. Apágalo con tu templanza. Practica esto. Cuando sientas el impulso de reaccionar, respira. Cuenta hasta 3. Pregúntate si tu reacción será útil o destructiva. Y elige. Siempre hay una elección. La fuerza no está en gritar más fuerte, sino en no necesitar hacerlo para ser escuchado. Y eso, aunque muchos no lo comprendan, es un verdadero acto de poder personal. El día que aprendes a controlar tus respuestas es el día en que dejas de ser esclavo de las circunstancias. Ya no eres un títere del entorno, eres dueño de ti mismo. Y esa es una libertad que nadie puede arrebatarte. Hablar con amor y cuidado, incluso en medio de un conflicto, no es debilidad, es sabiduría, es madurez, es fuerza emocional verdadera. Así que la próxima vez que el enojo toque tu puerta, no lo recibas con los brazos abiertos. Detente, cuestiónalo, pregúntate si vale la pena, y si no lo vale, déjalo pasar. Porque tu paz, tu energía y tus relaciones valen mucho más que una reacción momentánea. Elige bien, elige con conciencia, porque cada reacción que controlas es una victoria silenciosa sobre ti mismo, y esas son las más valiosas de todas. Número 14. Pensar en recuerdos felices ayuda a tranquilizar la rabia. Cuando el enojo aparece, sentimos como si todo se cerrara dentro de nosotros. La mente se nubla, el cuerpo se tensa, y la emoción nos empuja a actuar sin pensar. Pero hay una herramienta poderosa y poco utilizada que puede disolver ese fuego interno con suavidad: los recuerdos felices. Así como un pensamiento negativo puede arruinarte el día, un pensamiento positivo puede salvarlo. Piensa por un momento en esa persona que amas profundamente, en ese abrazo que te dio paz, en ese paisaje que te hizo respirar con el alma, en esa canción que te transporta a un momento donde todo estaba bien. Cuando te invades de enojo, cuando sientes que vas a estallar, esa es la clase de anclaje que necesitas. No se trata de evadir la emoción, sino de transformar la energía. El enojo se alimenta del foco. Si lo miras, crece. Si lo ignoras con sabiduría, se debilita. Visualiza una escena que te haya hecho sonreír. Recuerda una risa sincera, un momento de triunfo, una caminata en calma. Trae ese recuerdo al presente con todos los detalles posibles. Respira profundo mientras lo haces. ¿Qué colores ves? ¿Qué sonidos escuchas? ¿Cómo se siente ese instante en tu cuerpo? Lo que haces en ese momento es enviar una nueva señal a tu sistema nervioso. Una señal que dice: estoy a salvo, no necesito pelear, puedo estar en paz. Esto no solo es psicológico, es también biológico. Al recordar una experiencia positiva, tu cuerpo comienza a liberar dopamina, serotonina y oxitocina, sustancias naturales que contrarrestan el cortisol y la adrenalina que el enojo libera.
En otras palabras, estás hackeando tu estado emocional con tu propia historia de bienestar. Hay algo más poderoso aún: tener preparada una pequeña colección de recuerdos positivos que puedas usar como botiquín emocional. Puedes tener fotos, canciones, frases o incluso gestos que te conecten con esos momentos. Como si tuvieras acceso a un archivo mental que puedes abrir cada vez que el enojo intente dominarte. Y si hoy no tienes recuerdos felices muy recientes, crea uno nuevo. Sal a caminar con atención plena. Mira el cielo. Escucha una canción que te inspire. Habla con alguien que te haga bien. Graba cada uno de esos momentos con intención para que luego puedas recurrir a ellos cuando más lo necesites. El estoicismo enseña que no controlamos lo que pasa fuera de nosotros, pero sí controlamos cómo interpretamos y respondemos a eso. Marco Aurelio decía que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos te arrastran al enojo, también pueden llevarte a la paz. Todo depende de qué historia estás eligiendo repetir en tu mente. Recuerda, no eres tus emociones, eres el que las observa, el que las gestiona, el que decide cómo actuar a pesar de ellas. Cuando eliges deliberadamente enfocar tu atención en algo positivo, estás ejerciendo el poder más grande que tienes, el de decidir qué siembras en tu mente, y lo que siembras ahí se refleja en toda tu vida. Así que la próxima vez que el enojo golpee fuerte, detente un momento. Respira, cierra los ojos si lo necesitas y viaja mentalmente a ese instante que te hizo sentir pleno. No importa si fue hace una semana o hace 20 años, si aún vive en tu memoria, puede ayudarte hoy. Puede devolverte el control, puede devolverte la calma. Haz de esta práctica una herramienta diaria. No esperes a estar al límite para usarla. Recuérdate cada día que la paz interior no es una meta lejana, es una elección continua. Está en ti, está en lo que decides pensar, y si lo haces con constancia, verás cómo el enojo pierde fuerza. Y tú la recuperas, porque en este camino de crecimiento emocional no se trata de no sentir nunca enojo, sino de saber transformarlo en algo más útil, más humano, más sabio. Y eso, querido oyente, es lo que verdaderamente cambia tu vida. Número 15. Expresa tu enojo de manera constructiva y evita alimentar el conflicto. Cuando el enojo aparece, muchas veces sentimos la necesidad urgente de actuar, de responder, de defendernos. Pero si no cuidamos el cómo, ese impulso puede convertirse en una chispa que encienda un incendio mayor. El verdadero reto no está en evitar sentir enojo, porque es humano, sino en cómo eliges canalizarlo. El enojo no tiene por qué ser destructivo. Puede ser una herramienta de cambio, siempre y cuando lo uses de manera consciente y constructiva. La mayoría de las personas, al sentirse atacadas, responden con el mismo nivel de agresividad o más. Pero esa reacción solo perpetúa el conflicto. Gritar a quien grita, herir a quien hiere, responder con ironía o desprecio solo alimenta la espiral de hostilidad. Y al final, ambos lados terminan desgastados, sin entender siquiera cómo empezó todo. Es en ese momento cuando uno de los dos tiene que detenerse y elegir un camino distinto, el de la expresión consciente. Expresar el enojo de forma constructiva no es reprimirlo, es transformarlo. Es poder decir, me molestó esto que pasó y quiero hablarlo contigo desde la calma, no desde el ataque. Esa simple frase puede abrir una puerta a la comprensión en lugar de cerrarla con el portazo del orgullo. Porque cuando hablas desde lo que sientes y no desde lo que juzgas, el otro puede escucharte sin ponerse a la defensiva. Un paso importante es aprender a reconocer la emoción apenas aparece. No necesitas reaccionar de inmediato. Tómate unos segundos, respira profundo y hazte esta pregunta. ¿Cómo puedo expresar esto sin dañar? Si te enfocas en comunicar y no en descargar, tu energía cambia. En lugar de ser una amenaza, te conviertes en un puente. Por ejemplo, en vez de decir, siempre haces lo mismo, ya me tienes harto,
Puedes decir, cuando esto sucede, me siento frustrado porque necesito más respeto o claridad. El contenido es similar, pero la forma transforma el resultado. Estás hablando desde ti, no apuntando con el dedo. Otro aspecto clave es elegir el momento y el lugar adecuados. Muchas discusiones empeoran porque se intentan resolver en el calor del instante. Si estás muy alterado, lo mejor es esperar. Sal a caminar, escribe lo que sientes, respira, y cuando estés listo, vuelve a la conversación. Expresar el enojo no significa que debas hacerlo inmediatamente. Significa hacerlo con sabiduría. En el estoicismo se enseña que el sabio no es el que nunca se altera, sino el que domina sus pasiones en vez de ser dominado por ellas. Séneca escribió que el enojo es una locura momentánea y que debemos evitar actuar bajo su influencia, igual que no navegaríamos en medio de una tormenta. Esa pausa, esa decisión de esperar y comunicar con serenidad es una muestra de fuerza, no de debilidad. Practica también la escucha activa. A veces el conflicto persiste porque uno habla desde la emoción y el otro no escucha desde la empatía. Si tú decides romper ese patrón, si eliges ser el que escucha y no solo el que reacciona, el ciclo se rompe, el enojo se disuelve, y lo que parecía un problema sin solución se convierte en una oportunidad para crecer. Ten presente que la forma en que expresas tus emociones enseña a los demás cómo tratarte. Si hablas con respeto, invitas al respeto. Si reaccionas con agresividad, probablemente recibas lo mismo. Así que la próxima vez que te sientas enojado, no te preguntes cómo ganar la discusión. Pregúntate cómo puedes sanar el conflicto, qué puedes decir para que la relación mejore, no para que el ego se sienta satisfecho por unos minutos. Con el tiempo, esta práctica te dará una reputación, la de alguien confiable, ecuánime, que sabe lo que siente y lo comunica con madurez. Las personas comenzarán a escucharte más, y lo más importante, tú mismo te sentirás más en paz. Porque no vivirás arrastrado por tus impulsos, sino guiado por tu sabiduría interior. Eso es dominar el enojo. Eso es ser verdaderamente fuerte. Si llegaste hasta el final, es porque dentro de ti ya existe ese deseo profundo de cambiar, de no reaccionar más con ira, ni dejar que otros gobiernen tu paz. Eso te honra. Ahora te invito a reforzar ese compromiso contigo mismo, escribiendo nuevamente en los comentarios. Hoy me mantengo en control, soy estoico. Hazlo para sellar esta transformación. No es solo una frase, es una decisión diaria, es una declaración poderosa que tu mente necesita leer, escribir y repetir. Y si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo, ya estás un paso más cerca de dominar tu mente y recuperar tu paz interior.